La historia de Adán y Eva. El inicio de la humanidad. Desde el principio de los tiempos, Dios, con su infinita sabiduría y poder, creó los cielos y la tierra. Separó la luz de las tinieblas, estableció los mares, el cielo y la tierra, y los llenó de vida con aves que surcaban el aire, peces que nadaban en el mar, y bestias que recorrían los campos. Todo era bueno ante sus ojos. Pero faltaba la cúspide de su creación, el ser humano, hecho a su imagen y semejanza. La creación de Adán. Dios formó al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Así, Adán se convirtió en un ser viviente, distinto a todas las demás criaturas. Dios lo colocó en un paraíso perfecto, el jardín del Edén, un lugar de indescriptible belleza, con ríos de agua cristalina y árboles que daban fruto en abundancia. En medio del jardín, Dios plantó dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Luego le dio a Adán una única instrucción. De todo árbol del jardín podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán tenía dominio sobre los animales y les dio nombre a todas las criaturas. Sin embargo, aunque vivía en el Edén rodeado de maravillas, le faltaba algo: una compañera. Eva, la compañera de Adán. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, así que decidió darle una ayuda idónea. Mientras Adán dormía, Dios tomó una de sus costillas y de ella formó a Eva, la primera mujer. Cuando Adán la vio, exclamó con alegría: «Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona, porque del varón fue tomada». Dios los bendijo y les dio el mandato de fructificar, multiplicarse y gobernar la tierra. En el Edén, Adán y Eva vivían en armonía, sin vergüenza ni temor, pues estaban en la presencia de Dios. La tentación y la caída. Pero en el jardín también había una serpiente, astuta y engañadora. Satanás, disfrazado en ella, se acercó a Eva y le dijo: «¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín?» Eva respondió que podían comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues Dios les advirtió que morirían si lo hacían. Pero la serpiente replicó: «No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal». Eva vio que el fruto era hermoso y deseable, para alcanzar sabiduría. Entonces lo tomó, comió y dio también a Adán, quien no dudó en comer. En ese instante, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. La inocencia desapareció y con ella, la comunión con Dios. Avergonzados, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrirse. Luego, al oír la voz de Dios caminando en el jardín, se escondieron entre los árboles. Dios les preguntó: «¿Dónde estás?» Adán respondió con temor: «Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí». Dios, conociendo su desobediencia, les preguntó si habían comido del fruto prohibido. Adán culpó a Eva, y Eva culpó a la serpiente. Así, el pecado entró en el mundo, el castigo y la expulsión. Dios pronunció juicios sobre cada uno. A la serpiente: «Sobre tu vientre irás y polvo comerás todos los días de tu vida». A la mujer: «Multiplicaré tus dolores en el parto, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti». A Adán: «Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás». Dios los vistió con túnicas de piel, mostrándoles su amor a pesar de su desobediencia, y los expulsó del Edén. Un querubín con una espada encendida fue colocado para guardar el camino al árbol de la vida, la promesa de redención.
Aún en medio del juicio, Dios dejó una promesa de esperanza. En Génesis 3:15 le dijo a la serpiente: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Esta profecía anunciaba a Jesús, el Salvador, quien vendría para derrotar el pecado y restaurar la comunión entre Dios y la humanidad. Reflexión final. La historia de Adán y Eva no es solo el relato de la primera caída, sino también la base de la redención. A través de su desobediencia, el pecado y la muerte entraron al mundo, pero a través de Cristo, la humanidad recibe la oportunidad de restauración. Así como Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva con pieles, Él cubre nuestro pecado con la sangre de su Hijo. La historia de la humanidad comenzó con una elección en un jardín, pero Dios, en su amor, nos dio una nueva elección a través de la cruz. Hoy, aún tenemos la oportunidad de elegir, seguir el camino de la desobediencia o aceptar la gracia y el amor de Dios. ¿Cuál elegirás tú? Sígueme. Comparte este video. La historia más dolorosa de amor, cuando Dios miró nuestra caída y decidió entregar a su Hijo, antes de que el tiempo comenzara, cuando la tierra aún no tenía forma y el universo no conocía la palabra dolor. Ya existía el amor más puro y eterno, el amor de Dios. En el corazón del Creador habitaba un deseo profundo, compartir su gloria con criaturas hechas a su imagen, capaces de amar, de crear, de elegir. Así nació la humanidad, así naciste tú. No por error, no por azar, sino por propósito. Pero con la libertad vino también la tentación. El ser humano desobedeció, y esa desobediencia trajo al mundo la muerte, el sufrimiento, el egoísmo. Se rompió el puente entre el cielo y la tierra. Dios, que es santo, no podía habitar en medio del pecado, y aún así nos amó. La historia podría haber terminado ahí. Pero Dios no escribe tragedias sin redención. En lugar de dar la espalda, Dios trazó un plan perfecto. No mandó un ángel, no mandó un profeta. Decidió venir él mismo en carne y hueso. El cielo se hizo humano, y así el Rey del universo descendió, no en truenos ni en fuego, sino en el silencio de una noche en Belén. Nació pequeño, frágil, en un pesebre prestado. La palabra eterna se volvió un niño. El Salvador vino como uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el amor no se queda quieto, porque el amor verdadero se entrega. Jesús creció en sabiduría y gracia, caminó entre pescadores, enfermos, pecadores y marginados, tocó al leproso sin miedo, miró al pecador sin juicio, lloró con los que lloraban. Cada paso suyo era una carta viva de Dios para el mundo. Él no vino solo a hablar del amor, vino a ser el amor encarnado. Sin embargo, el mundo no lo reconoció. Fue traicionado, fue juzgado injustamente, fue golpeado, fue clavado en una cruz. Allí, suspendido entre el cielo y la tierra, Jesús llevó sobre sus hombros todo lo que nos separaba de Dios. Nuestras culpas, nuestras heridas, nuestros errores más oscuros. Isaías lo profetizó siglos antes. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Jesús, el Hijo amado, murió para que tú vivas. En su última exhalación, el velo del templo se rasgó. Las cadenas invisibles que nos ataban al pecado fueron rotas, y con su sangre firmó un nuevo pacto. El perdón eterno, la reconciliación con el Padre. Pero la historia no terminó en una tumba. Al tercer día, la piedra fue removida. El sepulcro quedó vacío, y con ello la muerte fue derrotada para siempre. Jesús resucitó, y con su resurrección nos abrió las puertas del cielo. Ahora, no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado, ni alma tan rota que no pueda ser restaurada, porque todo aquel que crea en él tendrá vida eterna. Jesús vino por ti, no porque fueras perfecto, sino porque eres amado, no porque lo merezcas, sino porque Él decidió darte valor.
El mismo Dios que creó las estrellas te miró y dijo, tú vales mi sangre. Y hoy ese mismo Jesús sigue tocando corazones, sanando vidas, restaurando familias. Él no está en el pasado, Él vive y está llamando a tu puerta. Lo dejarás entrar y pensar que el cielo lloró mientras el mundo lo clavaba. Que aquel que sanó tantos corazones murió con el suyo roto. Jesús lo dio todo, y muchos aún le dan la espalda, pero su amor no se apaga. Aún herido, sigue esperando por ti. Amén. En este lugar hablamos de Dios, de Jesús, del amor que levanta y de la esperanza que nunca muere. Cada palabra nace del alma para recordarte que tu vida tiene propósito, que Jesús te ama profundamente y que Dios nunca te abandona. Aquí hay fe, hay consuelo, hay una puerta abierta para un nuevo comienzo. Cierra los ojos y siente el abrazo del cielo. Jesús vive, Dios te ama, y lo mejor de tu historia aún está por escribirse. No te pierdas el próximo video. Juntos descubramos el poder de su amor y la luz de su esperanza. Estás invitado a seguir este viaje de fe y transformación. Amén. Dios, la luz en medio de la oscuridad. En la vida todos enfrentamos momentos difíciles. Hay días en los que las pruebas parecen interminables, cuando las puertas se cierran, y la desesperanza nos susurra al oído que nada cambiará. Pero en medio de esas tormentas hay una verdad inmutable que nos sostiene. Dios nunca nos abandona. Dios es como el sol que siempre brilla, aunque las nubes lo oculten. A veces, nuestros problemas son esas nubes, y aunque no podamos ver su luz directamente, debemos recordar que Él sigue ahí, iluminando el camino, incluso cuando nuestra fe se tambalea. La Biblia nos dice, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8:12. Este pasaje nos recuerda que no importa cuán oscura parezca nuestra vida, si seguimos a Cristo, nunca estaremos perdidos. El propósito detrás de la prueba. ¿Por qué enfrentamos dificultades si Dios nos ama tanto? Esta es una pregunta común y legítima, pero hay una respuesta poderosa. Dios usa nuestras pruebas para prepararnos para algo más grande. Como un alfarero moldea la arcilla en sus manos, Dios nos moldea a través de los desafíos. Él no permite que suframos sin un propósito. Cada lágrima que derramamos, cada batalla que libramos, tiene un propósito eterno. Puede que hoy no lo entendamos, pero un día miraremos hacia atrás y veremos cómo esas pruebas nos hicieron más fuertes, más sabios y más cercanos a Él. Romanos 8:28 nos recuerda: sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Esto significa que incluso nuestras luchas están trabajando para nuestro bien. El poder de la fe y la oración. Cuando la tormenta se intensifica, nuestra mayor arma es la fe. La fe no elimina los problemas, pero nos da la fuerza para enfrentarlos con confianza, sabiendo que Dios está de nuestro lado. La oración es nuestro refugio. Es el lugar donde podemos derramar nuestro corazón, nuestras quejas, nuestras dudas y nuestras alegrías. Dios no se ofende por nuestras preguntas ni por nuestro dolor. Él desea que nos acerquemos a Él con sinceridad. Jesús mismo dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Este es un llamado lleno de amor, una invitación a dejar nuestras cargas en sus manos, viviendo para Dios en cada momento. Nuestra vida es un regalo, y cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios. No importa cuántas veces hayamos fallado, Él siempre está dispuesto a perdonarnos y a guiarnos. Su gracia es infinita, y su amor por nosotros es incondicional. Cuando vivimos para Dios, nuestras prioridades cambian. Comenzamos a valorar las cosas eternas por encima de las temporales. Nos damos cuenta de que lo más importante no es acumular riquezas o alcanzar metas terrenales.
sino cultivar una relación profunda con nuestro Creador. Un llamado al agradecimiento y la acción. Hoy, detente un momento y agradece a Dios por todo lo que ha hecho en tu vida. Agradece por las bendiciones visibles y por aquellas que aún no has descubierto. Incluso en los momentos de dolor, hay razones para dar gracias, porque Dios está trabajando en tu vida. Si sientes que Dios ha puesto un propósito en tu corazón, no lo ignores. Puede ser un llamado a servir, a perdonar, a amar más profundamente o a compartir su palabra. Lo que sea, confía en que Él te dará la fuerza y los recursos para cumplirlo. Dios nunca falla, Dios es fiel, su amor es constante. Y no importa qué tan lejos sientas que estás de Él, siempre puedes regresar. Él te espera con los brazos abiertos, listo para renovarte y darte una nueva esperanza. Confía en Él, ora sin cesar, ama sin límites, y recuerda siempre que en Cristo todo es posible. Las copas de la ira de Dios. En la visión final de Juan, 7 ángeles aparecen con copas de oro llenas de la ira de Dios, listas para ser derramadas sobre la tierra. Con la primera, úlceras malignas golpean a los que llevan la marca de la bestia. La segunda transforma el mar en sangre y todo ser viviente en él muere. La tercera convierte los ríos y manantiales en sangre, y un ángel proclama: «Justo eres tú, Señor, porque han derramado sangre de santos y profetas, tú les has dado a beber sangre». La cuarta copa enciende el sol con fuego abrasador, quemando a los hombres, pero en lugar de arrepentirse blasfeman contra Dios. La quinta copa cae sobre el trono de la bestia, y su reino queda en tinieblas. Los hombres muerden sus lenguas de dolor, pero siguen rebeldes. La sexta seca el río Éufrates y prepara el camino para la batalla final, mientras espíritus demoníacos semejantes a ranas salen a reunir a los reyes del mundo para Armagedón. Finalmente la séptima copa se derrama en el aire, y una voz poderosa desde el trono declara: «Hecho está». Entonces sobreviene un terremoto tan grande que no ha habido jamás, y granizo de enorme peso cae del cielo. Las copas son el clímax de la paciencia agotada, son la plenitud del juicio, cuando la gracia ha sido despreciada y la rebeldía llega a su colmo. En ellas vemos la justicia perfecta de Dios. Paga a los impíos según sus obras, pero confirma que su pueblo será librado. Así como en Egipto las plagas distinguieron entre israelitas y egipcios, en el fin los que llevan el sello del Cordero serán preservados. Las copas de la ira nos recuerdan que Dios no olvida, que cada lágrima de sus santos tiene respuesta y que su santidad no puede ser burlada. Cuando la última copa sea derramada, la historia habrá llegado a su fin. El trono blanco, la última audiencia. Juan vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuyo rostro huyeron el cielo y la tierra, y no se halló lugar para ellos. Delante del trono estaban los muertos, grandes y pequeños, de pie para ser juzgados. Los libros fueron abiertos, y otro libro, el de la vida, se abrió también. Cada uno fue juzgado según sus obras. El mar entregó sus muertos, la muerte y el Hades devolvieron a los suyos, y todos comparecieron ante la mirada ardiente del juez eterno. No hubo excusas ni apelaciones, ni privilegios ni estatus, reyes y mendigos, sabios y necios, todos iguales ante el trono. Quien no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, la muerte segunda. Allí no hay misericordia, solo justicia, no hay oportunidades, solo sentencia. El gran juicio final revela el destino eterno de la humanidad. Los que se refugiaron en la sangre del Cordero serán hallados justos y entrarán a la vida eterna. Los que despreciaron la gracia enfrentarán la condena irrevocable. El trono blanco es el cierre de la historia y la apertura de la eternidad.
Luego Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque las primeras cosas pasaron. El juicio no es el fin, sino el inicio de la gloria para los redimidos. Dios enjugará toda lágrima, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. El trono blanco nos recuerda que cada decisión cuenta y que el día se acerca en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ese día los orgullosos serán humillados y los fieles serán exaltados. Amén. Dios te bendiga. Jerusalén en el año 70, piedra sobre piedra. Jesús lo había anunciado con voz profética: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. 40 años después, la palabra se cumplió. Tito, general de Roma, sitió Jerusalén. El hambre golpeó más que las espadas, las familias se devoraban en desesperación y la ciudad santa se convirtió en infierno. Divisiones internas desgarraban al pueblo mientras las legiones romanas levantaban rampas y catapultas. El templo, orgullo de Israel, ardió en llamas. El oro de sus paredes se derritió y se filtró entre las piedras, provocando que los soldados romanos arrancaran muro tras muro para saciar su codicia. Miles murieron por espada, otros fueron crucificados alrededor de los muros, formando un bosque de horrores. El cedrón se tiñó de sangre. La gloria del templo, el altar, los sacrificios, todo quedó reducido a cenizas. El pueblo fue esparcido, y Jerusalén quedó como ruina, desolada por siglos. Este juicio no fue casualidad militar, fue cumplimiento de la palabra de Cristo y resultado de haber rechazado al Mesías. La ira divina cayó sobre la ciudad que había gritado: «Crucifícale». Sin embargo, aún en esa destrucción, la profecía señalaba esperanza. No sería el final de Israel, porque Dios guarda pacto eterno. La ruina del año 70 sigue siendo advertencia. Despreciar a Jesús trae consecuencias inevitables. Pero recibirlo abre las puertas de redención. Juicio a las naciones. El valle de decisión. El profeta Joel vio multitudes congregadas en un valle al que llamó Valle de la Decisión. Allí las naciones que oprimieron a Israel serían juzgadas. Dios proclamó: «Vendré a juzgar a todas las naciones que repartieron mi tierra y se la repartieron entre ellos». La imagen es estremecedora: hoces listas para la siega, lagares rebosando de maldad, sol y luna oscurecidos mientras el Señor ruge desde Sión. Las naciones que se alzaron contra el pueblo de Dios enfrentarán la justicia del Altísimo. Ninguna potencia, por grande que sea, podrá escapar de la balanza divina. Las guerras, las traiciones y la sangre inocente derramada no quedarán sin respuesta. El valle es símbolo del día en que los ejércitos de la tierra estarán frente al Rey de Reyes. Y él hablará desde su trono. El juicio a las naciones enseña que la historia no es gobernada por reyes ni imperios, sino por el Señor de los ejércitos. Los poderosos de la tierra, que hoy se creen invencibles, serán como gavillas secas bajo la hoz del segador eterno, y en medio del rugido de su justicia, el pueblo fiel hallará refugio. Porque el mismo profeta declara: «El Señor será esperanza de su pueblo y fortaleza de los hijos de Israel». Las trompetas del Apocalipsis. En la visión del Apocalipsis, 7 ángeles reciben trompetas y cada toque desata juicios sobre la tierra. Con la primera, granizo y fuego mezclados con sangre cayeron. Y quemaron la tercera parte de la tierra, los árboles y la hierba verde. Con la segunda, una montaña ardiendo se precipitó al mar, y la tercera parte se volvió sangre. Con la tercera, una estrella ardiente cayó sobre los ríos y manantiales, y las aguas se amargaron. Con la cuarta, el sol, la luna y las estrellas se oscurecieron en una tercera parte.
Entonces un ángel proclamó: «Ay, ay, ay de los que moran en la tierra». Con la quinta trompeta, langostas demoníacas salieron del abismo, atormentando a los hombres sin el sello de Dios. Con la sexta, 4 ángeles atados en el Éufrates fueron desatados para destruir a la tercera parte de la humanidad con ejércitos innumerables. Las trompetas son advertencia y preludio, no destrucción total. Dios llama al arrepentimiento antes de la copa final. Pero Apocalipsis declara que, aun viendo los juicios, los hombres no se arrepintieron de sus obras. El sonido de las trompetas resuena como eco profético. El tiempo de la gracia tiene límite, y quien no doble rodilla hoy, temblará mañana bajo el estruendo de la ira divina. El ponanabulo zolabunto de la ciunca de piña, el vina una amán. Dios te bendiga. Nadab y Abiú, fuego extraño ante el Dios Santo. Había llegado el día solemne en que Aarón y sus hijos fueron consagrados como sacerdotes. El tabernáculo estaba erigido, la gloria del Señor lo llenaba, y el pueblo miraba con asombro cómo el Dios del cielo se dignaba habitar en medio de ellos. Nadab y Abiú, hijos mayores de Aarón, habían sido vestidos con túnicas sagradas, ceñidos con cintos y coronados con mitras de santidad. Todo estaba dispuesto para que el altar fuese el centro de adoración pura. Pero la arrogancia se infiltró en sus corazones. Ellos tomaron sus incensarios y ofrecieron fuego extraño delante de Jehová, algo que él no había mandado. Quizá lo hicieron por descuido, tal vez por embriaguez o por la osadía de probar un rito que no correspondía. Lo cierto es que tocaron los santos sin obediencia, como si el altar pudiera manipularse a voluntad humana, y entonces la respuesta fue inmediata. Salió fuego de la presencia del Señor y los consumió. Cayeron muertos junto al altar, en el mismo lugar donde debían ministrar vida. El pueblo quedó en silencio, sobrecogido por el juicio. Moisés habló a Aarón con palabras que ardían: «En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado». Aarón no respondió, guardó silencio, aunque el dolor desgarraba su corazón de padre. Comprendió que la santidad de Dios no admite profanación. Los cadáveres de Nadab y Abiú fueron sacados del campamento, cubiertos por sus túnicas, y el tabernáculo permaneció impregnado de la solemne advertencia. Este juicio no fue un simple castigo, sino una enseñanza eterna. Dios es fuego consumidor, y su altar no es lugar de improvisaciones humanas. El servicio divino no se trata de creatividad carnal ni de manipular símbolos, es obediencia estricta a la voluntad del Señor. Nadab y Abiú se acercaron con manos atrevidas, y la ira divina los alcanzó como chispa que separa lo santo de lo profano. Su historia proclama que el que sirve en lo sagrado debe hacerlo con temor y reverencia, no con ligereza. El altar de Dios no admite mezcla, el fuego debe venir del cielo, no de la carne. Así como aquellos jóvenes cayeron consumidos, también el Nuevo Testamento recuerda que Dios no puede ser burlado. La adoración que no nace en obediencia es humo extraño, pero la que brota en pureza es fragancia grata ante el trono eterno. Las serpientes ardientes en el desierto. El desierto era camino de prueba, pero el pueblo de Israel lo convirtió en escenario de queja. Se cansaron del maná, despreciaron el pan del cielo y murmuraron contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir aquí? No hay pan ni agua, y nuestra alma detesta este pan tan liviano. La ingratitud atravesó el corazón de aquel que los sustentaba, y entonces el juicio descendió en forma de serpientes ardientes que se deslizaron entre el campamento. Mordían con furia, inyectaban veneno, y muchos cayeron muertos en el polvo del desierto. El clamor del pueblo se volvió súplica, reconocieron su pecado y pidieron a Moisés interceder.
Dios escuchó y mostró un camino sorprendente. Ordenó levantar una serpiente de bronce en un asta, para que todo aquel que la mirara viviera. No era magia, era fe. El que alzaba sus ojos obedeciendo la palabra de Dios, recibía vida en lugar de muerte. Allí, en medio del juicio, apareció también la gracia. Las serpientes recordaban el pecado, el bronce señalaba el castigo, y la mirada confiada traía sanidad. Siglos después, Jesús mismo declaró: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El episodio del desierto se volvió profecía de la cruz. La ira divina se encendió contra el pecado, pero en medio de ella brilló el plan de redención. Las serpientes ardientes nos recuerdan que el veneno de la desobediencia mata, pero la mirada de fe a Cristo crucificado salva y da vida eterna. Amén. La caída de Jericó, el Jordán se había abierto, Israel había entrado a Canaán, pero la primera ciudad que se levantaba como gigante era Jericó, con muros altos y puertas cerradas. Nadie entraba ni salía. El poder humano había levantado fortalezas, pero el Señor del cielo tenía un plan que parecía locura. Ordenó a Josué y al pueblo rodear la ciudad una vez al día. Durante 6 días, en silencio, con sacerdotes tocando trompetas de cuerno. El 7º día debían dar 7 vueltas, y al sonar las trompetas todos debían gritar. Así lo hicieron, obedeciendo paso a paso. Los habitantes de Jericó miraban desde los muros, burlándose de aquella procesión extraña, pero el cielo aguardaba el día señalado. Cuando dieron la 7ª vuelta, sonaron las trompetas con fuerza, y el pueblo gritó con voz de victoria. Entonces los muros de Jericó se desplomaron como polvo sacudido. La ciudad entera quedó expuesta al juicio divino. Israel entró y tomó la ciudad, porque fue Dios mismo quien derribó las murallas. En medio de aquel juicio hubo misericordia para Rahab, la mujer que creyó y escondió a los espías. Su casa, marcada por un cordón rojo en la ventana, quedó en pie, mientras todo a su alrededor caía. La caída de Jericó enseña que ninguna muralla puede resistir a la voz de Dios, y que la fe es la llave de salvación aún en medio del juicio. El pecado de Acán, después de la gran victoria en Jericó, vino una derrota humillante en Jai. Los hombres de Israel huyeron ante un enemigo pequeño, y el pueblo quedó confundido. Moisés se postró y clamó, y Dios respondió: Israel ha pecado. Tomaron del anatema, lo han guardado y mentido. El campamento estaba contaminado. No era debilidad militar, era desobediencia oculta. Se hizo un sorteo y la verdad salió a la luz. Acán, de la tribu de Judá, había tomado un manto babilónico, plata y oro, y los escondió bajo su tienda. Lo que debía ser destruido fue guardado como tesoro secreto. Su pecado privado trajo derrota pública a toda la nación. Dios ordenó que Acán, junto con lo robado, fuera apedreado y quemado en el valle de Acor. Así se purgó el mal del pueblo, y la presencia de Dios volvió a estar con Israel. El pecado de Acán enseña que lo que Dios declara maldito no puede guardarse como recuerdo. Lo oculto tarde o temprano será revelado, y lo escondido bajo la tienda se convierte en peso para toda la comunidad. Dios demanda santidad en su pueblo, porque sin ella no hay victoria. La historia clama con voz profética. La codicia abre puertas a la derrota, pero la obediencia trae la presencia que asegura la conquista. Tumores en Filistea. El arca no es trofeo. Los filisteos, envalentonados por la batalla, capturaron el arca del pacto. La llevaron al templo de Dagón, su dios, como trofeo de victoria.
Pero la gloria de Dios no se somete a ídolos. A la mañana siguiente, Dagón yacía rostro en tierra delante del arca. Lo levantaron, pero al día siguiente apareció derribado otra vez, con cabeza y manos cortadas en el umbral. El temor creció. Entonces la mano de Dios se agravó sobre las ciudades filisteas. Tumores dolorosos brotaron en hombres y mujeres, y ratones infestaron los campos. De ciudad en ciudad, donde quiera que iba el arca, el pánico y la plaga seguían. En Asdod clamaban, en Gat gemían, en Ecrón gritaban: el Dios de Israel ha venido contra nosotros y nuestro pueblo. El arca, que era presencia y bendición para Israel, se volvió peso insoportable para los enemigos. Entendieron que no podían retener lo que no les pertenecía. Reunieron sacerdotes y adivinos y decidieron devolverla con ofrendas: 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. En reconocimiento de su culpa, pusieron el arca en un carro nuevo, tirado por vacas recién paridas, que sin guía humana caminaron directo hacia Bet-Semes, el territorio de Israel. Los filisteos la siguieron de lejos, temerosos, sabiendo que habían tocado lo sagrado. La lección ardió como fuego: lo que pertenece a Dios no se manipula. Amén. Dios te bendiga. Belsasar y la mano en la pared. En Babilonia, el nieto de Nabucodonosor, Belsasar, ofreció un banquete a 1000 príncipes. En medio de vino y exceso, mandó traer las copas del templo de Jerusalén, para beber en ellas y alabar a sus dioses de oro y plata. Fue el colmo de la blasfemia, usar lo sagrado como utensilio de burla. En ese instante aparecieron dedos de mano humana y escribieron en la pared iluminada por las lámparas: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El rostro del rey palideció, sus rodillas temblaron, el terror lo consumió. Ningún sabio pudo interpretar, hasta que llamaron a Daniel. El profeta declaró: Dios contó tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a medos y persas. Esa misma noche, mientras el festín continuaba, los enemigos entraron en Babilonia y Belsasar cayó muerto. El reino más glorioso fue entregado en una sola jornada. La escritura en la pared es símbolo eterno del juicio inminente. Cuando el hombre toma lo santo para profanarlo, la sentencia ya está escrita. Belsasar pensó que era dueño del tiempo, pero descubrió que Dios es quien pesa los corazones y entrega reinos. La destrucción de Jerusalén por Babilonia. Los profetas habían clamado generación tras generación. Jeremías advirtió con lágrimas, Isaías habló con voz de trueno, pero el pueblo cerró sus oídos. La idolatría llenó los altares, la injusticia se multiplicó en los juicios y la sangre inocente clamaba desde las calles. Finalmente, el día llegó. Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino contra Jerusalén con su ejército. El asedio fue largo, el hambre quebró la fuerza de los hombres. Las madres lloraban sin consuelo, y la ciudad que debía ser luz se hundió en tinieblas. Los muros cayeron, el fuego consumió las casas, y el templo de Dios, orgullo de Israel, fue incendiado. El oro se derritió entre las piedras, los utensilios sagrados fueron llevados a Babilonia, y miles fueron deportados en cadenas. Zedequías, el rey rebelde, fue capturado, vio morir a sus hijos, y luego sus ojos fueron arrancados. Así fue arrastrado como prisionero hasta la tierra enemiga. La ciudad quedó vacía, cubierta de ceniza y silencio. Los profetas recordaban las palabras de Moisés: si Israel se apartaba del pacto, vendría espada, hambre y cautiverio. Y así ocurrió. No fue el poder de Babilonia, fue la justicia de Dios ejecutándose sobre su pueblo desobediente. Sin embargo, aún en medio del juicio, Dios dejó una semilla de esperanza. Después de 70 años los traeré de nuevo.
La furia del Altísimo no anula su misericordia, pero sí disciplina a quienes ama. Jerusalén ardió como testimonio eterno de que el desprecio a la santidad tiene consecuencias devastadoras. Ananías y Zafira, mentira al Espíritu Santo. La iglesia nacía con poder, y el Espíritu Santo llenaba corazones. Multitudes vendían sus propiedades y entregaban lo recibido para que nadie tuviera necesidad. Era tiempo de gloria, unidad y pureza, pero Ananías y Zafira, movidos por la codicia y el deseo de aparentar, decidieron mentir. Vendieron una heredad y entregaron solo una parte, fingiendo haber dado todo. La mentira no era contra hombres, sino contra el Espíritu de Dios. Ananías presentó la ofrenda, y Pedro, lleno del Espíritu, le preguntó: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir? Al instante, Ananías cayó muerto. Jóvenes lo envolvieron y lo sepultaron. 3 horas después llegó Zafira, ignorando lo ocurrido. Pedro le hizo la misma pregunta, y ella sostuvo la mentira. En ese momento cayó también muerta a sus pies. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de los que oyeron estas cosas. El juicio fue severo, pero necesario. Dios mostró que su espíritu no puede ser burlado y que la hipocresía es abominación en su presencia. La pureza de la iglesia era tan importante que la mentira fue castigada con muerte inmediata. Desde entonces, cada creyente aprendió a temblar ante la santidad del Señor. Amén. Dios te bendiga. La muerte de Usa, manos sobre lo santo. El día era de fiesta. David traía el arca de Dios a Jerusalén en medio de música, danzas y júbilo. Había cantos, arpas, címbalos y trompetas, todo un desfile de celebración. El arca iba sobre un carro nuevo, tirado por bueyes, pero los bueyes tropezaron y el arca se inclinó. Entonces Usa extendió la mano para sostenerla. En un instante cayó muerto junto al arca, herido por la ira del Señor. La música se detuvo, el gozo se transformó en temor. David mismo se estremeció y preguntó: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? El juicio fue rápido y contundente. Dios no aceptó la intención humana sobre la instrucción divina. El arca debía ser cargada por los levitas sobre los hombros, según lo ordenado en la ley. La improvisación, aunque bien intencionada, se convirtió en pecado. Usa tocó lo que no debía tocar, y su osadía encendió la ira divina. Israel aprendió que la santidad no se acomoda a los métodos del hombre. La adoración no es espectáculo ni fiesta desordenada, sino obediencia que tiembla ante lo sagrado. Después, cuando David corrigió el error y los levitas llevaron el arca como Dios lo mandó, la bendición acompañó la procesión. El juicio de Usa quedó como advertencia perpetua. La presencia de Dios es vida para el obediente, pero fuego para el irreverente. Juicio contra Saúl. Reino retirado por desobediencia. Saúl fue elegido como primer rey de Israel, pero su corazón pronto se inclinó hacia la autosuficiencia. Cuando Dios ordenó destruir por completo a Amalek, Saúl perdonó al rey Agag y guardó lo mejor del ganado, justificando su desobediencia con sacrificios religiosos. Samuel lo confrontó con palabras que atravesaron la historia. ¿Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El juicio fue irrevocable. Dios rechazó a Saúl como rey. Desde entonces el espíritu del Señor se apartó de él, y un espíritu malo lo atormentaba. Los días de gloria se oscurecieron. Su corazón se llenó de celos contra David, a quien Dios escogió como su sucesor. La desobediencia lo llevó a perder el reino, la paz y la vida. Murió en batalla, traspasado por su propia espada, y el monte de Gilboa quedó manchado de sangre real.
La historia de Saúl enseña que la obediencia pesa más que 1000 sacrificios. Dios no busca excusas ni rituales, sino corazones que tiemblen ante su voz. La furia del Altísimo se manifestó no en un rayo, sino en el silencio de su espíritu. Perder su presencia es el juicio más terrible que un hombre puede enfrentar. Saúl fue rey, pero terminó vacío, ungido pero desechado. El reino fue dado a otro porque su corazón no se rindió al Señor. 185.000 asirios. Una noche, un ángel Sennacherib, rey de Asiria, se levantó contra Jerusalén con soberbia desmedida. Envió emisarios a blasfemar, diciendo que el Dios de Israel no podía librar a su pueblo, como tampoco habían librado los dioses de otras naciones conquistadas. Las murallas escucharon palabras de burla y amenazas de destrucción. Ezequías, rey de Judá, rasgó sus vestidos y se postró en el templo, extendiendo la carta de desafío delante de Dios. Clamó con humildad y el profeta Isaías respondió con palabra segura: Así dice Jehová, no temerás las palabras que has oído. Yo pondré en él espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra, y en su tierra caerá espada. Esa misma noche, el Altísimo envió a su mensajero. Un solo ángel descendió al campamento asirio y al amanecer, 185.000 hombres yacían muertos. Las tiendas estaban llenas de cadáveres, las lanzas caídas, los caballos sin jinetes. El ejército más poderoso fue reducido al silencio en una noche. Sennacherib regresó humillado a su tierra, y allí murió a espada de sus propios hijos en el templo de su dios Nisroch. El juicio de Dios mostró que ninguna amenaza contra su pueblo queda impune. Amén. Dios te bendiga. Cuando Dios cierra puertas, la bendición del no. Hay momentos en la vida donde todo parece estar alineado. Hacemos planes, soñamos, tomamos decisiones, y de repente, algo se rompe. Una puerta se cierra, un camino se detiene, una oportunidad se escapa. Y en nuestro corazón, lo único que sentimos es confusión. Nos preguntamos, ¿por qué, Dios? ¿Acaso no era esto lo que yo oré? ¿No era esto lo que quería? ¿No era esto lo que necesitaba? Pero Dios, en su sabiduría infinita, cierra puertas no para castigarnos, sino para protegernos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Isaías 55, 8. Hay puertas que tú creías que eran bendición, pero detrás de ellas había lágrimas que no viste, había traiciones que no imaginaste, había vacíos que no ibas a poder llenar. El no de Dios muchas veces es un escudo invisible. Es una pared que nos impide caer en algo que parecía bueno, pero que nos iba a destruir. Es como el padre que no deja que su hijo toque el fuego, aunque el niño no entienda por qué no puede jugar con esa luz tan bonita. Dios ve lo que tú no ves. Sabe lo que está al final del camino. Y aunque hoy no lo entiendas, mañana le darás gracias por haberte cerrado esa puerta. Algunas puertas que Dios cierra, relaciones que tú querías salvar, pero Él quitó de tu vida. Trabajos que anhelabas, pero no se dieron. Viajes, mudanzas, cambios que se frustraron sin explicación. Personas que parecían buenas, pero se alejaron de ti sin motivo. Y en ese momento lloraste, sufriste, te sentiste rechazado. Pero ¿sabes qué? Todo eso era parte del plan. Porque Dios no solo quiere que sobrevivas, quiere que vivas en plenitud. He aquí, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Apocalipsis 3:8. Por cada puerta que Dios cierra, hay una que solo Él puede abrir, y esa sí tendrá paz. Esa sí traerá gozo. Esa sí estará llena de su presencia. Pero para llegar a ella necesitas confiar. Confiar cuando no entiendes. Confiar cuando todo duele. Confiar cuando parece que Dios está en silencio.
porque a veces el silencio de Dios es solo la calma antes del milagro. Hay puertas que tú forzaste, que abriste por tu cuenta, y te hirieron. Pero Dios quiere enseñarte que lo que es tuyo, lo que viene de Él, llegará sin herirte, sin humillarte, sin romper tu corazón en pedazos. Dios no necesita que mendigues amor, ni que supliques aceptación, ni que te arrastres por lugares donde no eres valorado. Si una puerta se cerró, no insistas, no te rebajes, no trates de revivir lo que Dios ya enterró. Él tiene lo mejor para ti. Aunque hoy duela, aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, Él está obrando. Y el día que veas la puerta correcta abrirse, te arrodillarás y dirás: «Gracias, Señor, por haberme dicho que no». Dios no cierra puertas por crueldad, las cierra por amor. Él sabe que si seguimos caminando por donde no debemos, nos perderemos. Y a veces, el camino más peligroso es aquel que se ve perfecto a los ojos humanos, pero que está lleno de trampas espirituales. ¿Sabías que algunas puertas que Dios cerró en realidad eran trampas disfrazadas de sueños? Tú veías un empleo, pero Dios vio una esclavitud emocional. Tú veías una relación, pero Dios vio destrucción a largo plazo. Tú veías una oportunidad, pero Dios vio una trampa del enemigo para distraerte de tu propósito eterno. El cielo no te ignora cuando lloras por lo que se fue. Dios recoge tus lágrimas, pero luego, con suavidad, te dice: «Confía en mí. Lo que tengo preparado es mejor de lo que perdiste». Y esa fe, esa obediencia en medio del dolor, mueve el corazón de Dios, porque aunque Él es soberano y poderoso, también es Padre. Y como Padre, desea guiarte por el mejor camino, aunque tú no siempre lo comprendas. A veces, cuando una puerta se cierra, lo único que Dios quiere es que regreses a Él. Que dejes de correr, de intentar todo con tus fuerzas, y simplemente digas: «Señor, haz tu voluntad en mi vida». Esa oración sincera tiene el poder de cambiar tu destino. Dios no improvisa. Él no trabaja al azar. Él tiene planes divinos, cronogramas celestiales, milagros escondidos detrás de cada no que alguna vez dolió. Y cuando llegue el sí, cuando llegue la puerta correcta, lo sabrás, porque no tendrás que forzarla, porque vendrá con paz, con gozo, con confirmación, porque vendrá sin manipulación, sin desesperación, sin lágrimas vacías. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Incluso lo que no entendiste fue para bien. Incluso lo que te rompió, te preparó. Incluso lo que se fue, abrió espacio para lo nuevo. Así que no llores más por la puerta cerrada. Agradece. Agradece porque Dios estuvo ahí, protegiéndote cuando tú no podías ver el peligro. Y hoy, levanta la mirada, abre tu corazón y di con fe: «Señor, si cerraste esa puerta, es porque estás a punto de abrir algo mucho más grande». Amén. Dios te bendiga. No todos llevan paz. Cuidado a quien metes en tu casa. Hay momentos en que por amor, por compasión o por necesidad, abrimos las puertas de nuestra casa a personas que creemos necesitadas, perdidas o simplemente en busca de un lugar. Pero no todos los que entran traen luz. La Biblia dice: «Guarda tu casa, y no dejes que el extraño ponga pie donde mora tu paz». Proverbios, paráfrasis espiritual. Muchas veces, en ese deseo de ayudar, no vemos lo que se esconde detrás de una sonrisa. Hay quienes no buscan refugio, sino control. No buscan amistad, sino dominio. No traen bendición, sino oscuridad. Tu hogar es un santuario. Allí se respira la presencia de Dios. Allí duermes, oras, sueñas. No permitas que las malas intenciones se sienten en tu mesa, que el chisme duerma bajo tu techo, ni que la envidia eche raíces en tus paredes. Hay quienes, una vez adentro, contaminan el ambiente con su energía, su crítica, su malicia. Y poco a poco, sin darte cuenta, ya no eres tú, tu casa ya no es tu casa, la paz se va,
la armonía desaparece, el amor se debilita. Jesús enseñó a dar, sí, pero también a discernir, a ayudar, pero sin abrir la puerta del alma al lobo vestido de oveja. Si ya metiste a alguien que trajo tormenta, no te sientas culpable. Dios ve tu corazón. Pero sé valiente, ora, busca su guía y recupera lo que te pertenece. Tu hogar fue hecho para la bendición, no para la confusión. Dios bendice a quien protege su casa. Dios honra al que dice no más, porque tu paz también es sagrada. Hay un principio eterno que muchos olvidan. La paz no se comparte con cualquiera, porque la paz es fruto de la presencia de Dios, y no todos honran esa presencia. Cuando permites que alguien entre a tu hogar, le estás dando acceso a tu entorno más íntimo, donde hablas con Dios, donde lloras tus batallas, donde sueñas tu futuro. Pero si esa persona no honra lo sagrado, puede ensuciar lo limpio, apagar lo bendito y hasta cambiar el ambiente espiritual. Muchos hogares que antes eran templos de oración, hoy son escenarios de angustia. Antes se escuchaban cánticos, ahora quejas. Antes se respiraba unidad, ahora tensión. Y todo porque se dejó entrar a quien no traía paz, sino tormenta. No todo el que pide ayuda viene con intención pura. Algunos vienen por costumbre, por interés, por manipulación, y aunque tus ojos no lo vean, tu espíritu lo siente. Sientes que algo está mal, que la atmósfera pesa, que tu fe se debilita, y no sabes por qué. Pero Dios sí lo sabe. Él te ha dado discernimiento. El Espíritu Santo te habla con esa incomodidad que sientes. No la ignores. Jesús dijo, el que no entra por la puerta del redil, sino por otra parte, es ladrón y salteador. Juan 10:1. Hay quienes no entran a tu vida por la puerta de la bendición, sino por la grieta de la compasión mal dirigida. Y cuando se les permite quedarse, roban tu tiempo, tu tranquilidad y hasta tu propósito. Tampoco es pecado poner límites. Poner un alto no es falta de amor, es obediencia. Es cuidar el templo que Dios te dio. Porque si tú no guardas tu casa, nadie lo hará por ti. Y si ya lo hiciste y sientes que perdiste el control de tu hogar, no estás solo. Dios es experto en restaurar lo que parecía perdido. Solo tienes que invocar su nombre, declarar que tu casa le pertenece a Él y tomar autoridad espiritual. Ora, unge tu casa, declara bendición habitación por habitación. Expulsa con tu fe lo que trajo oscuridad. Dios te respaldará, porque cuando Él ve que alguien lucha por su paz, Él se presenta con poder. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Isaías 32:18. Tú fuiste llamado a vivir en paz. Tu familia fue escogida para vivir en armonía. Tu casa fue diseñada para ser un altar, no un campo de batalla. Que nadie robe eso, que nadie altere eso y que nadie te haga sentir culpable por defenderlo. Mensaje final. El hogar que Dios bendice tu casa no es solo un espacio, es un terreno espiritual. Es donde se forman los sueños, donde se sanan las heridas, donde se doblan rodillas en secreto y donde se levantan oraciones que el cielo escucha. Por eso, no puedes permitir que cualquiera entre y robe lo que con tanto esfuerzo y fe has cultivado. Hoy más que nunca, debes cuidar lo que Dios te dio. Hay quienes llegan con sonrisas, pero detrás de esas sonrisas hay crítica, manipulación, celos, intenciones ocultas. Y tú no fuiste llamado a vivir en guerra espiritual dentro de tu propio hogar. Tu casa debe ser paz, descanso y adoración. Dios te ha dado la autoridad para decir, aquí no. Para levantar tu voz y declarar, mi hogar pertenece a Cristo. Mi paz no está en alquiler. La presencia de Dios es el único huésped eterno en esta casa. No tengas miedo de poner límites. No tengas culpa de proteger lo tuyo, porque el verdadero amor también sabe decir no. Porque el verdadero discernimiento viene de lo alto, y porque la verdadera paz se defiende con oración,
con sabiduría y con firmeza. Amén. Cuando el alma se rompe, pero Dios no se va. Hay momentos en que el alma no grita, pero se está muriendo. Donde la mirada se pierde, el cuerpo funciona por costumbre y todo parece un castigo. Te levantas, pero no vives. Respiras, pero no sientes. Y te preguntas, ¿vale la pena seguir? En esa oscuridad, el enemigo susurra mentiras. Nadie te ama, nadie te entiende, nadie te necesita. Pero esas voces no vienen de Dios. Dios no te abandona en el abismo. Él entra contigo. Él no te dice, levántate, sin darte fuerza. Él no te exige que sanes sin tocar tu herida. Dios no se asusta por tu tristeza. Dios se inclina hacia ti, te mira con ojos de ternura y te dice, no he terminado contigo. Tu valor no depende de cómo te sientes. No se mide por lo que hiciste mal. Tú vales porque Dios te formó con propósito eterno. No eres un error, no eres una carga, eres alma que Él quiere restaurar. La tristeza no te define. La ansiedad no es tu identidad. La oscuridad no es tu morada. Dios no te diseñó para rendirte, te creó para vencer. Él conoce cada pensamiento que te aplasta, cada recuerdo que te encadena, cada palabra que te hirió, y aún así Él no te deja, no te suelta, no te olvida. No estás solo, aunque nadie lo entienda, aunque todos digan que exageras, aunque te calles por miedo a que te juzguen. Dios escucha lo que no puedes decir. Y si hoy no puedes orar, susurra. Y si no puedes hablar, llora. Y si no puedes más, solo quédate en silencio. Porque Dios entiende hasta tus suspiros rotos. Esta noche oscura no será eterna. Este desierto tiene fin. Este pozo tiene salida. Y cuando salgas, sabrás que no fue tu fuerza, fue su mano. No te quiebres solo, no cargues con todo. Rinde tu alma a Dios y deja que Él respire vida donde solo hay ceniza. Porque aun cuando tú ya no crees en ti, Dios sigue creyendo, y sigue esperando, y sigue amándote. No apagues tu luz por culpa de una noche oscura. No fuiste creado para morir en el silencio, sino para brillar con el fuego de Dios. Esta tristeza no será tu final. Este abismo no es tu destino. Aunque todo parezca perdido, el cielo no te ha soltado. Dios aún escribe tu historia, y lo que viene será vida. Lo que hoy te duele, mañana será el lugar donde Dios te levante. Amén. Oración poderosa a Dios. Cuando el alma clama desde lo profundo, Dios Todopoderoso, me postro delante de ti con el corazón desnudo y el alma temblando. Tú eres el principio y el fin, el que fue, el que es y el que será. Nada se mueve sin tu orden, nada vive sin tu aliento. Hoy no vengo con palabras vacías, vengo con mi espíritu clamando fuego desde las entrañas. Desciende, Señor, con poder. Rompe toda cadena que me ata, derriba toda muralla que me aleja de ti, arranca el miedo, el orgullo, la culpa y la duda. Llena este templo con tu presencia y expulsa todo lo que no viene del cielo. Dios santo, purifica mi mente, limpia mis pensamientos, enciende mi fe como un fuego que no se apague. Haz de mí un instrumento en tu mano, una llama viva en medio de este mundo frío. No me dejes igual. Transfórmame, levántame con tu fuerza, cúbreme con tu gloria. Haz temblar al infierno cuando yo me ponga de pie en tu nombre. Declaro que tú eres mi escudo, mi roca, mi torre fuerte, y aunque el enemigo ruja, mi alma te pertenece. Padre eterno, si he de pasar por fuego, camina conmigo. Si he de cruzar el valle, no me sueltes, y si todo me falta, que no me falte tu espíritu. Hoy lo declaro, soy hijo del Dios viviente. Estoy cubierto por la sangre del Cordero, camino bajo la sombra del Omnipotente, y nada, absolutamente nada me separará de tu amor. En el nombre de Jesús, el Cristo, el Salvador, el León de Judá, así oro, así clamo, así creo. Dios no te ha dejado. Él escuchó tu oración antes de que abrieras la boca. Antes que el enemigo se levantara, Dios ya estaba preparando la salida. No importa cuán oscuro sea el valle, su luz te guiará. No importa cuán fuerte ruja la tormenta, su voz calmará los vientos.
Tú no estás solo, tú no eres débil, tú no estás vencido, eres hijo del Dios Altísimo. Él pelea por ti, respalda tu causa y te sostiene con brazo fuerte. El infierno temblará cuando camines en el poder de aquel que vive y reina por los siglos. Levántate, porque lo que viene es gloria. Dios ya ha hablado y su palabra no falla. No retrocedas. Dios ya decretó victoria sobre ti. No naciste para rendirte, naciste para vencer. El infierno sabe tu nombre, porque el cielo te respalda. Camina con firmeza, porque donde Dios está, el enemigo cae. Amén. Jesús al frente, Dios en lo alto. El cielo está presente. Cuando el mundo parece hundirse en oscuridad y el alma se llena de preguntas, el cielo no permanece en silencio. En medio del caos, Jesús se pone al frente y Dios desde lo alto desciende con poder invisible. No es un mito, no es una metáfora. El cielo está presente y cuando el cielo se manifiesta nada permanece igual. Jesús no observa desde lejos. Él camina delante, guía con mirada firme, con amor que no se apaga, con poder que no necesita ruido. Donde tú ves desierto, Él ve un camino. Donde tú ves ruina, Él ve resurrección. Dios está sobre todo, no duerme, no se esconde, no se debilita. Desde lo alto Él gobierna, sostiene, ordena y protege. El Creador del universo no ha perdido el control, aunque todo parezca al borde del colapso. Cuando Jesús va al frente y Dios está en lo alto, el infierno tiembla, los ángeles se preparan, y el alma del creyente empieza a sentir que no está sola. Porque el cielo no es un lugar lejano, el cielo se acerca cuando Jesús camina contigo. Él no necesita multitudes para actuar. Con una sola palabra hace retroceder al enemigo. Con una sola orden cambia destinos. Y cuando Dios decide manifestarse, ninguna fuerza en la tierra puede detenerlo. Quizás has sentido que tus oraciones no son escuchadas, pero en lo invisible Jesús ya está luchando por ti. Quizás piensas que nadie te ve, pero Dios te mira desde lo alto con ojos de amor eterno. Y mientras tú dudas, el cielo ya se está abriendo a tu favor. Hoy el cielo no está callado, Jesús está al frente, Dios está en lo alto, y tú estás siendo sostenido sin saberlo. No temas, el cielo está presente, y cuando el cielo actúa, el infierno retrocede, las cadenas se rompen y la historia cambia. No caminas solo, alguien va delante, alguien te respalda y alguien pelea por ti. Jesús va al frente, Dios está en lo alto y todo el cielo está contigo. No camines con miedo. Si Jesús va al frente y Dios te cubre desde lo alto, no hay fuerza que pueda detener lo que el cielo ha declarado sobre ti. Aunque tiemble la tierra, tú estás bajo un propósito eterno. Aunque el enemigo se levante, el cielo ya se ha puesto de pie. No estás solo, no estás perdido, estás bajo la mirada del Dios vivo, y Él nunca pierde una batalla. Amén. 5 salmos para el alma. Del dolor a la gloria a Dios, mi roca firme, mi sombra cuando el mundo arde, mi refugio cuando no tengo fuerzas. He visto todo caer, menos tu fidelidad. Cuando todos se alejaron, tú te acercaste. No temí, porque tu voz me sostenía. El caos gritaba, pero tu paz me envolvía. Confío en ti, más que en lo que veo, más que en lo que siento. Hoy clamo por fuego santo, no por emoción vacía, sino por tu presencia real. Desciende, Dios eterno, y quema todo orgullo, toda mentira, todo lo que no viene de ti. Haz de mí un altar, haz de mi vida una llama, muévete dentro de mí como viento celestial. No quiero religión, quiero tu fuego vivo. He fallado muchas veces, he herido, he dudado, he llorado, pero nunca dejaste de amarme. Tu misericordia no se gasta, y tu gracia me encuentra cuando yo ya no tengo fuerza. No me juzgaste con dureza, me miraste con ternura. Dios de perdón, aquí estoy, otra vez, pero con el corazón en tus manos. ¿Quién como tú, Dios glorioso? Haces temblar las montañas, calmas el mar, haces retroceder la oscuridad con una sola palabra. Tú eres el mismo que dividió el mar, el que habló desde la zarza, el que resucitó muertos. Eres gloria sin fin, fuerza sin medida, rey sin rival.
y mi alma no puede hacer otra cosa que adorarte con todo lo que soy. Y si aún hoy hay dolor, si el alma aún llora en lo secreto, sé que tú estás ahí, en el rincón donde nadie entra. Cuando todos se cansan de escucharme, tú me abrazas en silencio. Tal vez no entiendo tus caminos, pero creo en tu fidelidad. Y aunque hoy esté de rodillas, mañana cantaré, porque aún en el quebranto, tú eres Dios. Y aunque no siempre lo sienta, nunca has dejado de amarme. No importa cuán roto estés, ni cuántas veces hayas caído, si Dios está contigo, aún hay esperanza. Si Jesús camina al frente y su fuego arde en tu interior, no habrá tormenta que te destruya, ni infierno que te detenga. El cielo no está lejos, está presente, y si hoy clamas, el Dios que hizo temblar montañas descenderá con poder sobre ti. Levanta tu voz. Él no ha terminado contigo. Viene un nuevo tiempo. El dolor no será tu final. Dios será tu fuerza y tu victoria. Dios no ha dicho su última palabra. Aún hay vida, aún hay fuego, y el cielo sigue contigo. Amén. ¿Dónde está Dios cuando todo va mal? Hay momentos en que todo se cae, la salud se va, las puertas se cierran, los amigos se alejan, y el alma grita en silencio. ¿Dónde estás, Dios? Un hombre que perdió a su esposa en un accidente dijo: «Le rogué a Dios que no muriera, pero murió en mis brazos». Una madre sin fuerzas, viendo a su ser amado agonizar, gritó al cielo: «¿Por qué no me escucha?». Un joven solo, en un cuarto oscuro, oró esperando una señal y no escuchó nada. Y entonces, ¿dónde está Dios cuando ya no hay más fuerzas? ¿Dónde está cuando los justos sufren y el mal prospera? ¿Dónde está cuando el silencio parece eterno? Job lo preguntó: ¿por qué se da vida al hombre cuyo camino está escondido? Job 3:23. David lo gritó: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13:1. Y aún Jesús en la cruz, destrozado por el dolor, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. No estás solo. Los más fieles también sintieron ese silencio. Pero escúchame, el silencio de Dios no es ausencia, es prueba, es propósito. Dios no siempre responde con palabras, a veces responde con consuelo, con una fuerza que tú no tenías, con una paz que nadie entiende, con una presencia invisible pero poderosa, con promesas que aún no ves pero que ya caminan hacia ti. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Sí hubo noches de llanto, pero no estabas solo. Sí, pensaste rendirte, pero aquí estás, porque Dios te sostuvo sin que lo vieras. Hoy no vengo a darte respuestas, vengo a darte una verdad eterna. Dios está contigo. Incluso cuando no lo entiendes, incluso cuando duele, incluso cuando calla, porque Él no abandona, porque Él no miente, porque Él te ama con un amor que no se rinde. Y si hoy estás en esa noche oscura, resiste. Dios no ha terminado contigo. Tu historia no acaba en este valle. La luz viene, la paz viene, el abrazo viene, el abrazo viene, la paz viene, el abrazo viene, la paz viene, el abrazo 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 viene, el abrazo. Jesús vive, y si Jesús está vivo, entonces aún hay esperanza. Y si hoy estás en esa noche oscura, no sueltes tu fe. Dios no ha terminado contigo, tu historia no termina en este valle. Viene la luz, viene la paz, viene el abrazo que has esperado tanto tiempo. Jesús vive, y si Jesús está vivo, entonces aún hay esperanza. Amén. Oración por la venida de Jesús. Jesús viene ya. Dios eterno, Rey de Reyes, el mundo tiembla, las señales están escritas en el cielo y en la tierra, los días se acortan, la maldad se multiplica y el amor se enfría. Pero los que esperan en ti levantan sus ojos al cielo, porque saben que Jesús viene ya. Oh Dios, te rogamos con el alma temblando, prepara nuestros corazones. Quita el orgullo, arranca la indiferencia, despierta al dormido.
Que nadie se quede atrás, que ninguna alma se pierda. Jesús viene como ladrón en la noche, y muchos aún están jugando con el pecado. Ten misericordia, Señor. Mira a cada persona que hoy clama contigo, a cada uno que sigue esta página buscando tu verdad. Bendice sus vidas, dale salud, perdónale sus faltas, y que no falten en ese día glorioso cuando suene la trompeta. Jesús, tú dijiste que vendrías otra vez, no como cordero, sino como juez. Que cada persona aquí se mantenga firme, que no se venda por el mundo, que no se rinda al enemigo. Haznos dignos de encontrarte en las nubes con gozo. Padre Celestial, que en cada familia se restaure la honra. Que los hijos vuelvan a respetar a sus padres, que los hogares se vuelvan altares de fe. Porque cuando tú vengas, vendrás por un pueblo limpio, por corazones arrepentidos, por aquellos que no se avergüenzan de ti. Dios, si hay que llorar, lloramos hoy, pero no queremos llorar cuando ya sea tarde. Hoy hay gracia, mañana puede ser juicio. Despierta a las naciones, sacude a los reyes, rompe las cadenas de las almas que aún están ciegas. Jesús, ven pronto, ven a gobernar con justicia, ven a poner fin al dolor, a la muerte, al pecado, ven a buscar a los tuyos, que no falte ninguno de los que aman tu nombre. Que cada persona que ha leído estas palabras esté lista, porque los cielos se abrirán y el Hijo del Hombre vendrá en gloria. Jesús viene ya. Prepáranos, Señor. El cielo se abrirá y Jesús vendrá. No habrá más tiempo, no habrá excusas. Vendrá como juez con gloria, con fuego, con verdad. Los que se burlaron llorarán, los que se prepararon serán levantados. Jesús viene ya, y cada persona debe decidir, ¿lo esperas con miedo o con amor? Porque cuando Él venga, nada volverá a ser igual. Amén. Se olvidaron de la furia de Dios y se atrevieron a desafiarlo. El mundo camina en soberbia, como si no conociera el juicio de Dios, como si no supiera lo que Él ha hecho cuando es desafiado. Hoy los hombres viven como si Dios no viera, como si el cielo estuviera vacío, como si la historia no guardara memoria de su ira. Se olvidaron de su fuego, se olvidaron de su voz. Se burlan de su nombre, profanan lo sagrado, y con cada decisión desafían al Dios que hizo los cielos. Pero Dios no ha cambiado, y lo que hizo antes lo puede hacer de nuevo. Las manifestaciones de la furia de Dios, el diluvio universal. Cuando la tierra se llenó de maldad, Dios abrió las compuertas del cielo y del abismo. Solo Noé y su familia fueron salvados. Todo lo demás quedó sepultado en agua. 2 Coro, Sodoma y Gomorra. Las ciudades del pecado ardieron bajo fuego y azufre. No hubo misericordia para los soberbios. Todo fue destruido desde los cimientos. 3 Torán, las 10 plagas de Egipto. Dios golpeó a Faraón con sangre, ranas, pestes, oscuridad y muerte. Cada plaga fue una sentencia. Cada golpe, un grito celestial. 4. El mar rojo que se cerró. Cuando Faraón persiguió al pueblo de Dios, el mismo mar que abrió camino se convirtió en tumba. Ni uno solo de sus soldados sobrevivió. La tierra que tragó a Coré. Por rebelarse contra Moisés, Dios abrió la tierra y se los tragó vivos. El juicio fue inmediato y absoluto. 6 Ton, el fuego que consumió a Nadab y Abiú. Por ofrecer fuego extraño, sin temor, cayeron muertos delante del altar. Dios no acepta lo profano como si fuera santo. El ángel que mató 185,000 en una noche. Un solo ángel de Dios descendió contra el ejército asirio. Al amanecer, 185,000 cuerpos yacían en silencio. El juicio contra Ananías y Zafira. Por mentirle al Espíritu Santo, cayeron muertos en el acto. El temor se apoderó de toda la iglesia. No de la escritura en la pared a Belsaz. Mientras bebía en copas sagradas, una mano divina escribió su sentencia. Esa misma noche, murió. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Hoy, el mundo ha olvidado todo esto. Pero Dios no ha olvidado quién es Él. Y cuando se levante, lo hará como un león, no para hablar, sino para juzgar. Amén. El juicio final. Cuando Dios abra el libro eterno, el tiempo habrá terminado. No habrá más relojes, más calendarios, más historia. El cielo, como lo conocemos, se enrollará como un pergamino viejo.
La tierra temblará en su cimiento, y la humanidad, desde el primer hombre hasta el último, será reunida ante el trono más temido y glorioso, el trono blanco del juicio final. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Apocalipsis 20:11. Los mares devolverán a los muertos. Las tumbas se abrirán, los justos y los impíos, los reyes y los esclavos, los sabios y los necios, todos estarán de pie. Nadie escapará, nadie se esconderá, porque ante Dios todo será revelado. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20:12. El silencio será profundo. No habrá abogados, no habrá excusas, solo libros abiertos y una eternidad en juego. Dios mostrará cada palabra dicha, cada pensamiento oculto, cada intención del corazón. El orgulloso que nunca se arrepintió, el blasfemo que se burló de la cruz, el perverso que vivió sin temor, todos estarán ahí. Y el que no esté inscrito en el libro de la vida será condenado. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. El juicio no será por apariencias, sino por verdad. A cada uno se le pagará conforme a lo que haya hecho. Los que despreciaron la gracia verán lo que es la justicia sin misericordia. Los que amaron el pecado más que a Dios serán entregados a su elección eterna. No habrá gritos de defensa, solo llanto y crujir de dientes. No habrá segunda oportunidad, porque el tiempo de la gracia ya habrá pasado, y porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10. Pero también estarán los fieles, aquellos que creyeron en Cristo, que soportaron pruebas, que amaron la verdad. Ellos verán su nombre escrito con letras de gloria en el libro de la vida. No por sus obras, sino por la sangre del Cordero. Y no entrará en ella cosa inmunda, sino solo los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27. Dios les dirá: bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Y entonces vendrá la separación eterna. Los impíos serán arrojados al lago de fuego, donde no hay reposo ni fin. El diablo, la bestia, el falso profeta y todo espíritu rebelde serán consumidos en tormento sin descanso. No es símbolo, es realidad. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Apocalipsis 14:11. Pero los redimidos heredarán un cielo nuevo y una tierra nueva. Allí no habrá muerte, ni llanto, ni clamor. Dios mismo enjugará toda lágrima. La gloria cubrirá lo que fue herido, la justicia reinará para siempre, y el Cordero será su luz. Ese día será real. No será un mito, ni una metáfora, ni un mensaje simbólico. Será el momento más solemne de la historia del universo. Cuando Dios se levante, el alma sabrá que ha llegado su destino. No habrá apelación, no habrá más misericordia, no habrá escondite, los libros serán abiertos y cada secreto será revelado. El que vivió como si Dios no existiera, lo verá cara a cara. El que usó su nombre en vano, escuchará su voz como trueno. El que rechazó la cruz, verá al crucificado con corona de fuego, y no habrá palabras que puedan cambiar el veredicto eterno. Pero aquel que creyó, que lloró en secreto buscando perdón, que amó a Cristo más que al mundo, será levantado, y escuchará las palabras más hermosas jamás pronunciadas. Ven, bendito de mi Padre, hereda el reino preparado para ti, porque al final solo quedarán dos destinos, el llanto sin fin o la gloria eterna. Amén. Cuando Jesús entró al templo con furia santa, era tiempo de la Pascua. Jerusalén hervía de gente, de ritos, de peregrinos que venían de lejos a ofrecer sacrificios. El templo, que debía ser casa de oración, era ahora un mercado ruidoso y corrupto, y entre las columnas sagradas entró Jesús. El Hijo de Dios no entró con cánticos ni incienso, entró con fuego en los ojos. Lo que vio lo encendió en ira santa, mesas llenas de monedas, vendedores de ovejas,
palomas en jaulas, voces gritando precios, todo por ganancia, todo por negocio, todo en el lugar que debía ser santo. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Juan 2:14. Era el atrio de Dios, y lo habían convertido en cueva de ladrones. No había reverencia, no había temor, solo comercio. El templo se había vuelto una feria, y la presencia de Dios ignorada. Jesús no se quedó callado, no razonó con ellos, no dio advertencias suaves, tomó unas cuerdas, y con ellas hizo un látigo, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Juan 2:15. Con fuerza volteó las mesas, las monedas rodaron por el suelo, las palomas fueron soltadas, el ganado corrió, los cambistas huyeron, los religiosos quedaron paralizados. Nadie se atrevió a detenerlo, porque no era un simple hombre, era Dios defendiendo lo que es suyo. Y les dijo, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Juan 2:16. No fue un arrebato de ira humana, fue celo por lo santo, el mismo que consumió a los profetas, el mismo que descendió en el Sinaí. Jesús no defendía ladrillos, defendía la gloria de su Padre. Los discípulos, al ver aquella escena, recordaron una antigua escritura: el celo de tu casa me consume. Juan 2:17. Porque Jesús no vino a entretener, vino a purificar. Y comenzó por el lugar más sagrado, el templo, porque antes de confrontar al mundo, confrontó a los que se suponía que conocían a Dios. Hoy, Él sigue mirando templos, sigue entrando con ojos de fuego, y si encuentra corazones llenos de negocio, religiosidad vacía o apariencia sin reverencia, su celo se enciende. Jesús limpió el templo una vez, y volverá a hacerlo, pero la próxima vez será con juicio. Amén.